Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana. Imagínese un terremoto, un sismo, digamos, devastador que sacude una casa desde sus cimientos hasta el techo. Y las paredes se agrietan, el techo amenaza con desplomarse, y bueno, la estructura entera pierde su integridad. La violencia de género funciona exactamente así en la vida de una persona. O sea, destruye los cimientos de la seguridad, de la confianza, de la propia identidad. Pero cuando miramos una casa a punto de colapsar, ¿qué es lo primero que hacen los rescatistas o los ingenieros estructurales? No empiezan a pintar las paredes ni a cambiar los muebles, evidentemente. Claro, no, sería absurdo. Exacto. Lo que hacen es colocar andamios, instalan pilares temporales, vigas de soporte, que sostienen el peso para que la estructura no se venga abajo mientras poco a poco se va reconstruyendo. Y bueno, vamos a desempacar esto hoy, porque nuestra misión en esta inmersión profunda no es analizar el terremoto en sí, sino desentrañar la arquitectura de la supervivencia. Y me encanta, ¿eh? Me encanta esa metáfora porque establece algo fundamental desde ya. Y es que la recuperación de un trauma tan profundo nunca, pero nunca ocurre en el vacío. O sea, nadie reconstruye una casa sola después de un sismo de magnitud 8. Tal cual. Y hoy vamos a entender exactamente cómo funcionan esos andamios, que en el mundo real pues son las redes de apoyo, tanto formales como informales, para las mujeres sobrevivientes de violencia, específicamente en el Perú. Ujú. Y para lograr esto, en lugar de quedarnos solo en la teoría, que a veces puede ser muy árida, vamos a cruzar información de una pila de documentos fascinantes. Tenemos estudios académicos de la Pontificia Universidad Católica del Perú, tenemos manuales de intervención del Estado para familiares, guías del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables y hasta auditorías bastante duras de la Defensoría del Pueblo. Sí, es una cantidad de información increíble. Y bueno, yo como investigadora estoy fascinada con lo que vamos a revisar. Porque para entrar de lleno en estos documentos, lo primero que debemos hacer es, digamos, desarmar un mito que está súper arraigado en la sociedad. Existe esta idea, esta creencia, de que salir de una situación de violencia es como un evento de un solo día. Como un interruptor, ¿no? Exacto, como un interruptor que simplemente apagas. Como que una mañana la persona se despierta, dice ya, basta y se va. Y la realidad clínica y psicológica es diametralmente opuesta. Es un proceso gradual, está lleno de retrocesos, es doloroso y sobre todo es muy sistemático. De hecho, los estudios académicos que estamos cruzando hoy utilizan una herramienta clínica fascinante que se llama la escala úrica. Ya, a ver, la escala úrica. ¿Qué mide exactamente eso? Porque me suena a algo que usarían en un laboratorio de química o algo así, pero entiendo que se aplica a la vida diaria de estas mujeres. Sí, suena súper técnico. Fue desarrollada por la Universidad de Rhode Island, de ahí las siglas, y lo que mide son los estadios de cambio psicológico en una persona frente a cualquier problema grave, Ok. o ya físico o legal hacia la salida. Ujú. Y finalmente tienes el mantenimiento, que es sostener esa nueva vida sin recaer en el ciclo. Y lo que nos dice la ciencia aquí, y el por qué esto es relevante para nuestro tema de hoy, es que una persona rara vez pasa de la contemplación a la acción por pura fuerza de voluntad. Claro, me imagino que están agotadas. Exacto. El cerebro en estado de trauma está literal paralizado. Entonces, la red de apoyo es ese motor externo que le da el arranque al cerebro para poder transitar de un estadio al otro. O sea, el andamio es lo que sostiene el peso cuando las fuerzas propias, que obviamente están agotadas por el abuso, simplemente no alcanzan. Así es. Y antes de que hablemos de policías, de jueces o de trabajadores sociales, que sería lo formal, digamos, la primera línea de defensa, siempre se levanta en la sala de una casa. Estamos hablando de la familia y las amistades, el escudo más cercano. Y es un escudo súper complejo, porque para aterrizar esto en la realidad peruana, el estudio de la PUC nos lleva a un lugar muy específico. Es la zona de Nibería, en Lurigancho, Chosica. Esto es al este de Lima. Y no podemos entender el peso de estas redes informales sin entender quiénes son estas mujeres. Claro, el contexto. Exacto, el contexto lo es todo. El estudio se enfoca en mujeres de estrato socioeconómico muy bajo, y muchas de ellas son migrantes de segunda o tercera generación que provienen de los Andes peruanos. Y, de hecho, las cifras del estudio mencionan algo fuertísimo,
que más del 60% de estas familias migraron a Lima huyendo del conflicto armado interno en los años 80 y 90. Este Es contenido fue que eso es desarrollado por la vital. Asociación Y aquí Economía, entra un concepto Sostenibilidad que e la academia llama Interseccionalidad AESI, vulnerabilidad ONG interseccional. peruana. Suena complicado. Suena complejo, sí, pero en la práctica significa que estas mujeres no solo se están enfrentando a la violencia machista dentro de sus casas. Ujú. O sea, esa violencia choca de frente y se mezcla con una pobreza extrema, con la falta de acceso a educación formal, con el trauma transgeneracional de haber huido del terrorismo y con un distanciamiento geográfico brutal de sus redes de soporte originales allá en sus provincias. Claro. Imagínate intentar pedir ayuda cuando sientes que todo el sistema te ha dado la espalda desde antes de que nacieras, básicamente. Exactamente. En un escenario de esa magnitud, las pequeñas redes informales que logran tejer ahí, en su barrio, son un salvavidas absoluto. Totalmente. Y hay una historia en ese estudio de Nievería que, mira, ilustra esto a la perfección. Es una cita directa que, de verdad, no se me quita de la cabeza. Es de una sobreviviente de 30 años. En el estudio la llaman aguamarina para proteger su identidad, ¿no? Sí, recuerdo esa parte. Bueno, ella describe cómo logró salir de su casa. Y dice textualmente, la fuerza me la dio mi madre madrina. Me dio fuerzas para irme y saber que podía sola. O sea, es una oración cortísima, pero el peso que tiene es gigantesco. Gigante. Porque no fue una política de Estado, no fue un rescate policial, fue una madrina. Y esto conecta de lleno con un concepto brillante que propone la guía para familiares que tenemos en nuestra pila de fuentes de hoy, el concepto del botiquín emocional. Uf, sí. El botiquín emocional es, diría yo, una de las herramientas más inteligentes desde la perspectiva del apoyo psicosocial. La guía instruye a los familiares y amigos a crear lo que llaman espacios de buen trato. Ok, ¿y eso cómo se ve en el día a día? Bueno, en la práctica, esto significa generar momentos y lugares donde por un rato esté estrictamente prohibido hablar del agresor o del trauma. ¡Wow! Sí, son espacios diseñados puramente para que la persona pueda reconectar con su cotidianidad, con la calma. A ver, pausa ahí. Me vas a tener que explicar esto un poco más porque suena contraintuitivo. O sea, yo me pongo en el lugar de alguien que ve a su hermana o a su mejor amiga en una situación de violencia. Mi instinto primario, y creo que el de cualquiera, sería sentarla y decirle, déjalo ya. O sea, empaca tus cosas, esto es peligroso, vámonos de aquí ahora mismo. Claro, es lo primero que uno piensa. Pero si entiendo bien los manuales, hacer eso está mal. ¿Me estás diciendo que no debo presionar para que salga del peligro inminente? A ver, es una reacción totalmente natural y lógica, digamos, desde afuera. Pero los manuales sugieren exactamente lo contrario. Presionar frontalmente suele ser contraproducente. Qué fuerte. ¿Por qué? Porque la guía desglosa esto explicando las fases psicológicas por las que pasa la víctima. Hay una fase inicial que se llama adherencia. Y en esta fase, la persona está minimizando o incluso negando el maltrato. Ya. Y ojo, no lo hace porque le guste o porque sea tonta. Lo hace como un mecanismo de defensa de su propia mente para poder sobrevivir al día a día con el agresor. Si tú como amigo atacas frontalmente al agresor o exiges una ruptura inmediata, estás obligando a la persona a elegir. ¿A elegir entre qué? A elegir entre la realidad que su cerebro ha construido para sobrevivir y tú. Claro. Y probablemente por el nivel de manipulación que ya existe ahí, pues va a elegir defender su realidad. Exacto. Se pondrá a la defensiva, va a justificar la situación y lo más trágico es que va a cortar la comunicación contigo. O sea, piensa que el agresor ya la está aislando, ¿no? Claro. Y si el amigo la presiona demasiado y encima se enoja porque ella no lo deja, el amigo termina, sin querer, completando el trabajo de aislamiento del agresor. ¡Wow! ¡Qué locura! O sea, le haces el favor al agresor. Exactamente. Por eso el botiquín emocional funciona como dar primeros auxilios en la calle. O sea, si ves a alguien atrapado en un choque de autos, tú no sacas herramientas para operarlo ahí mismo en la vereda. Claro, no eres cirujano. Tal cual. Detienes el sangrado, calmas a la persona y la mantienes estable hasta que lleguen los especialistas. Entonces, el rol de la familia y amigos no es juzgar ni exigir resultados rápidos. Es
acompañar pacientemente, servir de espejo de que existe un mundo sin violencia, ofrecer apoyo logístico para cuando ella decida dar el paso. Y me imagino que también ir guardando evidencia, ¿no? Sí, muy importante. Recopilar contenido pruebas fue de los desarrollado abusos por de la manera Asociación Economía, silenciosa para el Sostenibilidad futuro. e Es un trabajo de Interseccionalidad pura AESI, resistencia, ONG de peruana. sostener el andamio, como decíamos, incluso cuando la persona vuelve con el agresor, que sabemos por las estadísticas que es algo altísimo, es muy común. Muy común. Pero esto me lleva a un escenario un poco más oscuro. Porque, ¿qué pasa cuando ese primer pilar, la familia, simplemente no existe? O sea, los documentos muestran casos donde la familia no sabe qué hacer, se agota emocionalmente o, en los peores casos, normalizan la violencia. Familias que le dicen a la mujer, bueno, es tu esposo, así son las cosas, tienes que aguantar por los niños. Sí, tristemente pasa muchísimo. Y cuando el entorno más íntimo falla o se vuelve cómplice, pues la red necesita expandirse. Y ahí es donde entran los grupos de pares. Lo que llamamos el apoyo psicosocial comunitario. Y esto es un puente vital entre la ayuda de una amiga y la ayuda del gobierno. Aquí revisamos el manual Gama, que es una guía de formación para grupos de autoayuda comunitaria. Y este manual propone un cambio de paradigma muy profundo. Ujú. Se aleja del modelo clínico tradicional, ese modelo que a veces tiende a, digamos, patologizar a la víctima, tratándola como a un enfermo que necesita ser curado por un experto superior que lo sabe todo. Ya. ¿Y cuál es el enfoque que proponen en lugar de eso? Un enfoque psicosocial y apreciativo. La premisa es revolucionaria, porque cambia la etiqueta. Las mujeres que han vivido violencia no son víctimas pasivas ni pacientes rotas. Claro. Son sobrevivientes con una fuerza inherente inmensa. O sea, el simple hecho de que estén vivas, sentadas ahí en un círculo de autoayuda, demuestra una resiliencia extraordinaria. Y cuando compartes tus experiencias en un círculo de iguales, sin un escritorio de por medio, sin jerarquías... Se rompe de un plumazo el aislamiento, claro. Exacto, el aislamiento brutal que genera la violencia. Ese sentido de pertenencia debe ser eléctrico. Y no es solo teoría, en un PDF guardado en el ministerio. Esto lo vimos aplicado espectacularmente en la estrategia de Mujeres Acompañando Mujeres, del programa Aurora del Ministerio de la Mujer. Sí, un programón. Los reportes hablan de más de 700 voluntarias, mentoras comunitarias, capacitadas a nivel nacional. Y uno de los perfiles que más me llamó la atención, leyendo esto, es el de Silvia Donaire. Ah, sí, un caso fascinante. Totalmente, porque Silvia, para quienes nos escuchan, no es psicóloga clínica, ni es abogada ni trabajadora social. Es una profesora de capoeira en Lima. Así es. La historia cuenta que ella simplemente se acercó a un centro de emergencia mujer, un CEM, y dijo, oigan, quiero ofrecer clases de defensa personal y movimiento para las usuarias. Y a través de eso terminó convirtiéndose en una de las mentoras más importantes del programa. Es increíble. Y esto me hizo pensar un montón. O sea, ¿por qué una profesora de capoeira termina siendo una pieza tan crucial en la recuperación de un trauma tan denso? Bueno, si conectamos esto con lo que sabemos hoy sobre la neurobiología del trauma, tiene, todo el sentido del mundo. A ver. El trauma no solo vive en la mente racional, no es solo un recuerdo malo que tienes ahí. El trauma se aloja literalmente en el sistema nervioso, se aloja en el cuerpo físico. Wow, ok. Entonces, recuperar la agencia sobre tus propios movimientos, ocupar espacio con tu cuerpo a través de una disciplina como la capoeira, es un paso gigantesco hacia esa fase de empoderamiento de la que hablábamos al inicio. O sea, es decir que la sanación no siempre ocurre sentada en un sillón estéril hablando de tu pasado. A veces ocurre sudando, moviéndote y sintiendo que tu cuerpo, te pertenece de nuevo. Exactamente. Además, el apoyo entre pares ofrece, una validación que un profesional externo de saco y corbata a veces no puede lograr. Imagínate a una mujer que recién está entendiendo que sufre violencia. Si ve a una lideresa comunitaria, a alguien como Silvia o a otras mentoras que hace unos años estuvieron exactamente en su misma posición de terror y de vulnerabilidad. Y hoy las ve fuertes. Exacto. Y hoy las ve liderando proyectos, enseñando a otras. El impacto psicológico de eso es incalculable. Es un espejo de empatía pura. Le dices, lo que sientes es real, no estás loca y mira,
hay un camino para salir de ahí. Es la prueba viviente de que la casa, volviendo a la metáfora, se puede reconstruir. Así es. Pero, a pesar de lo inspirador que es esto, tenemos que mirar la otra cara de la moneda. O sea, la cruda realidad del riesgo. Porque una amiga con un botiquín emocional o una mentora de capoeira son el corazón de la recuperación, sin duda. Pero tienen un límite operativo muy claro. Si el nivel de riesgo físico es inminente, si hay amenazas de muerte, o si la mujer no tiene ni un sol en el bolsillo para comer al día siguiente, pues la buena voluntad del barrio no alcanza. Ahí se necesita la maquinaria pesada. Claro, los cimientos legales. Los cimientos legales e institucionales. Y ahí llegamos a la red formal, el Estado. Y bueno, la columna vertebral de esta respuesta institucional en Perú es la Ley 30.364. Es súper crucial entender qué hizo esta ley. Históricamente, y esto no es solo en Perú, ojo, la violencia doméstica era vista como un problema de puertas para adentro. El clásico, los trapos sucios se lavan en casa. Tal cual. La policía solía decir, arréglense entre ustedes, nosotros no nos metemos en peleas de pareja. Y lo que hace esta normativa es cambiar el enfoque legal por completo. Dice, un momento, esto es un delito de orden público y el Estado tiene la obligación de intervenir. Es un cambio de reglas de juego gigante, la verdad. Totalmente. Y articula, digamos, todo un engranaje de servicios. Todo suele empezar con la línea 100, que es un servicio telefónico gratuito de 24 horas. Y un detalle vital para un país tan diverso como Perú. Tienen personal para atender en quechua y aymara. Importantísimo eso. Importantísimo porque eso elimina una barrera idiomática que, históricamente, dejaba fuera a miles de mujeres en zonas rurales o migrantes, como las mujeres de Nievería. Y, bueno, de ese primer contacto, el protocolo deriva a los Centros Emergencia Mujer, los CEM, que son el primer frente de contención legal y psicológica. Y para visualizar esto y que nuestra audiencia lo tenga súper claro, si pensamos en un trapecista en un circo, ¿no? Dando un salto mortal altísimo. La familia y las mentoras comunitarias son la primera malla de seguridad, la que está ahí nomás, más cerca del trapecista. Es más íntima, es más flexible. Me gusta la analogía. Pero si esa malla se rompe, si el peligro es demasiado grande y el trapecista sigue cayendo, el Estado es la gran red principal que está a nivel del suelo. Y dentro de esa red estatal pesada están los centros de salud mental comunitarios, para la terapia a largo plazo. Y para los casos de peligro de muerte extremo están los HRT, los hogares de refugio temporal. Sí. Los refugios son literalmente la última barrera entre la vida y un desenlace fatal. Son espacios secretos donde mujeres que no tienen a nadie en el mundo que las proteja pueden esconderse con sus hijos. Ahí reciben techo, alimentación y protección mientras, pues, el riesgo inminente se neutraliza. Claro. Y el diseño de esta política pública en papel es impecable, de verdad. O sea, la idea no es solo que se escondan y ya, sino que reciban terapia intensiva y desarrollen habilidades laborales para salir de ahí con autonomía económica. Sí, pero en papel es la frase clave aquí, me parece. Tristemente sí. Porque cuando cruzamos esto con los datos de la Defensoría del Pueblo que mencionamos al inicio, el golpe de realidad es durísimo. La Defensoría hizo supervisiones nacionales y encontró agujeros inmensos en esta gran red del Estado. El dato más alarmante de todos, o sea, escuchen esto, el 47% de los hogares de refugio supervisados en regiones como Lima, Cusco, Ayacucho y Junín no contaban con un plan de intervención estructurado para las usuarias. Es que es una estadística que hiela la sangre. A ver, explícame cómo sucede esto en la práctica, porque me cuesta entender cómo el Estado construye un refugio secreto, paga la luz, el agua, la seguridad de la puerta, la comida, y luego se olvidan de la parte terapéutica. ¿Cómo es posible que casi la mitad de los centros fallen en lo más importante? Es que es la trampa de la burocracia, es la gestión pública desarticulada. A ver, ¿cómo sucede? Imagínate que un municipio inaugura un refugio. Todo muy bonito, cortan la cinta, toman la foto, hay camas, hay comida. Claro, para la prensa. Exacto. Pero el presupuesto para contratar psicólogas especializadas en trauma severo, abogadas y trabajadoras sociales, pues es intermitente. Muchas veces el Estado hace contratos temporales, contratos de 3 meses, por ejemplo. Uy, no. Sí. Entonces la especialista entra, empieza a ganar la confianza de la sobreviviente, empieza a trazar un plan de vida, de salida, y de pronto se le acaba el contrato.
no se lo renuevan. Y llega una profesional nueva. Y la usuaria tiene que, otra vez, volver a contar toda su historia de terror desde cero. ¡Qué desgaste emocional tan brutal para la mujer! Brutal. Al final, ante tanta rotación de personal y falta de especialistas fijas, el refugio termina convirtiéndose en un simple hotel de paso. O sea, un lugar seguro físicamente, sí, pero sin una hoja de ruta para sanar. Lo cual significa que cuando esa mujer tenga que salir del refugio porque el tiempo máximo de estadía se acaba, va a salir exactamente con las mismas vulnerabilidades emocionales y económicas con las que entró. Y lo más probable es que vuelva a caer en el ciclo de violencia. Exactamente. Las leyes en Perú son de vanguardia. E incluso hay iniciativas estatales súper interesantes, como los CAI, los Centros de Atención Institucional, que buscan reeducar a los agresores sentenciados para que no reincidan. Pero toda esta infraestructura choca de frente contra el muro de la ejecución administrativa. Esa falta de presupuesto sostenido, digamos, desconecta el servicio de las verdaderas necesidades de la persona. Y esto nos lleva a una conclusión circular que es muy interesante. Por más leyes y refugios que existan, el Estado, con toda su maquinaria pesada, es profundamente dependiente de la comunidad. Claro, o sea, depende de esos andamios más pequeños que vimos al inicio. Así es. Necesita de la familia para que detecte el primer golpe, necesita de las redes de mujeres para que acompañen a la víctima a denunciar y necesita de la comunidad, sobre todo, para que sostenga a la sobreviviente cuando la burocracia del Estado se queda sin plata o falla. Para ir atando los cabos de todo este recorrido analítico, hemos visto cómo se construye realmente la arquitectura de la supervivencia. Hemos descubierto que escapar de la violencia rara vez empieza en una comisaría. O sea, empieza en una sala, con un botiquín emocional, armado por una amiga o una madrina que decide no juzgar, sino acompañar pacientemente. Hemos visto cómo ese andamio se fortalece gracias a una mentora comunitaria, alguien que a través del movimiento de la capoeira o del simple hecho de escuchar en un círculo, valida que el trauma es real y que, bueno, se puede superar. Y finalmente, vimos la necesidad ineludible de esa red estatal formal, que, con todas sus graves deficiencias burocráticas y presupuestales, pues sigue siendo la barrera final contra la tragedia. Y mira, al revisar todas estas fuentes, desde los testimonios antropológicos hasta las auditorías estatales, yo noto que hay un hilo conductor silencioso, pero que es muy evidente. Salir del ciclo de la violencia de género a nivel psicológico y logístico es virtualmente imposible si hay un estado de aislamiento total. El aislamiento no es solo una consecuencia de la violencia. Es un arma. Exacto. Es la principal herramienta que usa el agresor para mantener el control de la situación. Lo cual deja una reflexión bastante profunda sobre cómo estamos viviendo actualmente. Si sabemos que estas redes de apoyo, que van desde un abrazo paciente hasta un grupo de autoayuda, son literalmente el factor determinante entre sobrevivir o no sobrevivir, uno tiene que preguntarse sobre nuestra propia estructura social actual. O sea, queda la duda de cuánto de la persistencia crónica de este tipo de violencia se debe en el fondo a una epidemia silenciosa de soledad en la vida moderna. Es una excelente pregunta. Porque hoy las ciudades están más pobladas que nunca, hay millones de personas viviendo pared con pared, en edificios enormes, pero la desconexión es abismal. A veces nadie sabe el nombre de quien vive en el departamento de al lado y mucho menos si está en peligro. Sí, es una lectura sociológica muy, muy aguda. Si aceptamos que el aislamiento es el terreno fértil donde la violencia prospera sin consecuencias, entonces la conexión humana genuina deja de ser solo un tema de «ay, qué buenos modales tiene el vecino». Claro. Se convierte en la política de prevención más efectiva que existe en la sociedad. Es un cambio total de perspectiva. Es pasar de ver las estadísticas como algo ajeno a nosotros a entender el impacto real de tejer lazos en nuestro entorno inmediato. Es una idea que definitivamente invita a mirar el propio vecindario con otros ojos. ¿Qué pasaría si de pronto se asume la posibilidad de ser un potencial botiquín emocional para alguien en el trabajo o en la comunidad? Volviendo a la imagen estructural del inicio de nuestra inmersión, los terremotos lamentablemente van a seguir sacudiendo los cimientos, pero si se entiende cómo armar esos andamios de empatía, paciencia sin juicios y soporte firme, hay una garantía mucho mayor de que la estructura no colapse del todo y eventualmente vuelva a ser un lugar seguro. Hay mucho por seguir cuestionando,
Es vital seguir conectando toda esta información con la realidad de las calles y sobre todo entender la importancia de seguir tejiendo estas redes. A quienes nos acompañaron hoy, gracias por estar ahí. Hasta la próxima inmersión. Este contenido fue desarrollado por la Asociación Economía, Sostenibilidad e Interseccionalidad AESI, ONG peruana.